Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola y bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso estar con ustedes. Con esta ceremonia, México recordó en horas de la mañana a las víctimas de los terremotos del 19 de septiembre de 1985 y del 19 de septiembre de 2017. Fue en la Plaza de la Constitución y el acto estuvo encabezado, como veíamos hace unos segundos, por el presidente Enrique Peña Nieto, quien hizo a media asta la bandera del país. A un año del último de los terremotos, David Romero, de NTN 24, rememora momentos y testimonios de lo que para muchos fue una nueva tragedia. David, bienvenido. Adelante. Gracias, te saludo con gusto desde la Ciudad de México. Pues ya cumplimos un año del terremoto del 19 de septiembre y justamente en este lugar fue cuando NTN empezó a recibir las primeras transmisiones de lo que estaba empezando a vivir el pueblo mexicano. Hoy, a 12 meses de este terremoto, las circunstancias ya son muy diferentes, pero la exigencia es cada vez mayor. Vamos a ver qué ha pasado en México durante estos 12 largos meses, donde una cicatriz aún no puede llegar a cerrar. Habían pasado justo 32 años del terremoto que sacudió al país en 1985 y pareció que a México se le olvidó que la naturaleza no sabe de tiempo. 32 años después, un sismo de 7.3 grados volvió a sacudir el territorio nacional. Solo que ahora, un ejército de jóvenes estaba listo para afrontar el reto. Lo más importante es que estemos todos unidos, ¿no? Ante este desastre y... Confianza siempre va a haber. Escucha a la gente y ahí están, vamos por ellos. Ha pasado ya un año de dolor para miles de mexicanos. 12 largos meses que para muchos de ellos no ha sido tiempo suficiente para sanar las heridas. A un año del sismo no vivimos en una normalidad, vivimos un clima de desesperanza, incertidumbre, angustia cotidiana. Los mismos rostros que sufrieron la pérdida de un ser querido o de su patrimonio siguen esperando mayor sensibilidad por parte de una autoridad que dicen les ha abandonado. Digo, las autoridades serán muy inteligentes, pero creo que no han tenido empatía con el dolor y esto que nos está pasando, ¿no? Mientras que los rescatistas que apoyaron días enteros en la recuperación de personas o de cuerpos aún valoran el haber tenido la oportunidad de ser instrumentos para disminuir el dolor. Dices, gracias también, muchas gracias, porque soy elemento para disminuir el dolor de esa familia. Cuando el dolor se vuelve costumbre, la sensibilidad se va perdiendo y la reconstrucción personal se vuelve imposible. Por favor, no caigan en la rutina de seguir conmemorando cada año, porque nosotros todos los días
vivimos una reconstrucción que no ha terminado, ni siquiera ha empezado. Después de una tragedia como la que vivió el pueblo mexicano hace un año, el país no puede ser igual. Su gente no puede sentirse segura, pero la solidaridad y el amor entre personas, esa debe seguir creciendo año con año. Además del dolor y la indignación que pueden llegar a sentir todos los damnificados que no han recibido una respuesta para ellos eficiente por parte del Estado, también tenemos la respuesta que surgió y ese sentimiento por parte de la juventud mexicana que se dejó desbordar por todo el territorio, especialmente en la capital, donde el lugar que había una emergencia, en el lugar inmediatamente aparecían los jóvenes, dando su muestra de solidaridad, su muestra de cariño y de amor y haciendo todo lo que estaba en sus manos por lograr una cosa, rescatar a una persona con vida. Con eso también nos queremos quedar nosotros los mexicanos y es el sentimiento que este 19 de septiembre también prevalece y este memorial no solamente es por los caídos, es también por todos aquellos que sin importar el sacrificio que podía significar para ellos, pues dieron su tiempo y gran parte de su vida para el rescate de sus semejantes. En la información que tenemos desde Ciudad de México, regresamos con ustedes a nuestros estudios. Muchísimas gracias por la información. Son las 5:07 minutos en Ciudad de México. Con el puño arriba como símbolo de unidad, también como una forma de recordar a las víctimas que dejó este terremoto. Y el de 1985 se realizó el minuto de silencio. Como era tradición, también se hizo un mega simulacro. Quiero saludar, son imágenes de justo el momento cuando esto estaba ocurriendo, este minuto de silencio. Saludamos a Julio Sánchez, quien tiene más información. Julio, bienvenido. Gracias, muy buena tarde. Así es, de México llega al primer aniversario del terremoto del 19 de septiembre. Por segunda ocasión, en la misma fecha, los mexicanos tuvimos que enfrentar a la fuerza de la naturaleza. Este 19 de septiembre llega también ya con pues un sabor especial, con un sentimiento especial que va por dos vías, sentimientos encontrados. Por un lado, las familias que todavía permanecen damnificadas y que piden y que exigen a las autoridades que atiendan a su situación, pero también está el otro lado de la historia, el rostro de la unidad, de la solidaridad, el que demostró que México es capaz de hacerle frente a cualquier emergencia. En el marco de este aniversario de los sismos de hace 33 años, de 1985 y el de hace un año, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó en una ceremonia protocolaria, pero también una ceremonia conmemorativa, el izamiento a media asta de la bandera nacional, el símbolo patrio que hoy se encuentra ondeando a media asta en conmemoración a las víctimas de los terremotos de la fecha de 19 de septiembre. Un acto que estuvo flanqueado por las Fuerzas Armadas, por el Ejército, por la Marina, y en la que se hacen los honores patrios, pero también se guarda un minuto de silencio por estas víctimas mortales. Por supuesto, más tarde y en la agenda del día, como parte de este primer aniversario, también tuvo lugar un macro simulacro, un simulacro en el que miles de personas salieron de sus casas, de sus oficinas, para participar de este evento que lo que busca, entre otras cosas, es fortalecer la cultura de protección civil. NTN 24, con los protagonistas de la noticia, platicó con aquellos que participaron de este simulacro, pero que sobre todo recuerdan lo vivido hace ya 12 meses. Nos falta mucho, para aprender, para capacitarnos, que somos una gran nación, que pueblo unido somos demasiado fuertes, que nos levantamos y que nos podemos seguir levantando, pero falta organización y falta más capacitación. El sentimiento adicional o un sentimiento aparte es cuando, pues de momento estabas, no sé, entrando entre los escombros en un cubo de una escalera, entramos en un cubo de una escalera y pues tenías losas arriba, losas abajo y pensabas, en cualquier momento se mueve y es todo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la parte que sí te da un poco de miedo, pero también dices, ya estoy aquí, para eso estás capacitado, entrenado, y bueno, tratar de hacerlo lo mejor y más rápido posible.
Y bueno, así es, también en otro lugar no muy lejano a esta zona donde estamos transmitiendo ahora, Paseo de la Reforma, zona de oficinas, una de las principales avenidas que conectan la zona sur con el centro de la capital mexicana. Tan solo a unos metros de aquí, una de las zonas precisamente más devastadas, la zona centro, la zona de la colonia Condesa. Ahí uno de los edificios emblemáticos, el de Álvaro Obregón. Ahí también se llevaron a cabo eventos conmemorativos, se realizó una misa, pero también hubo guardias de honor por las personas que lamentablemente perdieron la vida. Y ahí también pudimos conocer una historia, la historia de los héroes del 19 de septiembre. La unión de México, la fuerza que se tiene y la idea de seguir trabajando en conjunto. Que aquí en zona tuvimos 380 médicos, tuvimos cirugías. Que aquí ustedes lo verán en los pósters, cómo se hicieron las cirugías. ¡Ay, comandante, cómo estás! Quiero presentarles a mi comandante. Él sí es un héroe. Él sí realmente, no es cierto. Él fue el primero que hizo el rescate. Él fue la persona que nos apoyó, que estuvo allá, que se chingó, que sacó las primeras víctimas. No, sí es cierto, no es cierto. Trabajamos en conjunto, pero él fue el primero. Ajá. ¿Conocieron aquí? Sí, aquí nos conocimos. Él fue el que me dio a mi primera víctima y a todos. Él es el héroe, él realmente. Hola. Perdón, es que me puse emocional y la verdad es un momento un poco difícil. Reconocer un año después las víctimas, el dolor, la tragedia y más que todo, pues no sé, agradecerle a ella que hizo mucho. No es cierto, no es cierto. A todos los compañeros que estuvieron aquí, los compañeros del ERUM, los compañeros del Departamento de Policía, de Bomberos de Los Ángeles. Excelente, primordial, como les repito y lo digo repetitivamente, de proporciones extremas. Gracias a Dios en menos de, 72 horas, ¿verdad? 72 horas. Pudimos sacar cerca de 30 personas con vida. Bueno, así es como llega México a un año más de conmemoración por los sismos. En primera instancia, hace 33 años, del de 1985, que dejó grandes enseñanzas y que por espacio de más de 3 décadas también dejó en claro que la sociedad mexicana debe estar y debe permanecer lista ante cualquier situación derivada de la naturaleza. Y por eso también el día de hoy se conmemora el primer aniversario de este 19 de septiembre de 2017, que permanece en el sentimiento de los mexicanos, el de la unidad, el de la solidaridad, el de que sí se puede hacer frente a una emergencia. Yo me despido desde Ciudad de México, regresamos con ustedes a los estudios de la tarde. Gracias, Julio, gracias por estar con nosotros. Esta tragedia dejó muchas víctimas. Entre los afectados estuvieron los estudiantes. Por ejemplo, en el estado de Oaxaca no han conseguido reconstruir las escuelas que quedaron dañadas tras el sismo. Los alumnos de educación básica toman clases en aulas improvisadas, salones agrietados o fracturados. Este es un informe especial de nuestra cadena aliada Milenio Televisión. ¿Tienen alguna duda? Ya saben, en el grupo van comentando y yo les voy respondiendo. Desde el sismo del año pasado, alumnos de casi 3,000 escuelas de educación básica toman clases a la intemperie en aulas improvisadas e incluso en salones agrietados o fracturados en su estructura. ¿Qué tal, chavos? Muy buenas tardes. Tenemos una tarea que es la investigación. Tal es el caso de la Escuela Secundaria Técnica número 50 de Juchitán, donde al menos 800 alumnos toman clases en el patio de la escuela o bajo las ramas de los árboles. En las noticias mencionan de que ya el 98, el 100% de las escuelas estaban completamente ya funcionando al 100% y podemos darnos cuenta que esto es mentira. Tenemos alumnos que están trabajando bajo un árbol, bajo una lona. Los maestros señalan que tras el sismo, las autoridades estatales prometieron reconstruir la escuela en menos de 6 meses, compromiso que está lejos de cumplirse, al menos en esta escuela.
Solo se dio atención a una escuela, que fue el Centro Escolar Juchitán, que ya está totalmente culminada. El resto pues están en una reconstrucción un poco lenta. Como ustedes pueden observar, aquí están las primeras 4 aulas de un total de 18 que fueron demolidas en esta institución. Mientras tanto, las consecuencias las sufren los estudiantes, que a diario tienen que soportar el frío de la mañana y las altas temperaturas de la tarde. Ellos mismos comentan, ¿no? Profa, nuestro cuaderno está todo maltratado, ¿no? Por el aire, va moviendo las hojas y se van maltratando y están escribiendo. Hace rato que nos sentamos de este lado, habían unos alumnos jugando fútbol y la pelota cayó y todo el agua nos salpicó y la verdad, pues son aguas negras ya y tienen un mal olor. Según el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, del total de las escuelas afectadas por los sismos, 201 registraron daños graves, 6.000 fueron de moderados a severos y en 11.619 hubo daños menores. Por entidad, el Estado de México fue el más afectado con 5.653 planteles, seguido de Chiapas con 3.067, Oaxaca con 2.952, Puebla con 2.238 y Morelos con 1.341. No nos parece bien estar en un lugar así y pues quisiéramos estar en unas aulas así bien para tomar clases diarias y con formalidad. Ante la lenta respuesta de las autoridades educativas, maestros y padres de familia tuvieron que organizarse para comprar láminas de zinc, tablas y hasta lonas, pero ni así pudieron atender al total de niños y jóvenes que iniciaron el ciclo escolar 2018-2019. Este edificio, que ocupaba también a un costado un módulo de servicios sanitarios, fue severamente dañado, tuvo que ser demolido y hasta la fecha pues no ha podido haber esa posibilidad de que exista la reconstrucción. Si no hay respuesta, tendríamos efectivamente que parar labores para que el gobierno entienda de que esas no son las condiciones en que los estudiantes tengan que recibir sus asesorías, sus clases. Pues son las deudas que todavía en infraestructura tiene el Estado con quienes necesitan tener precisamente las instalaciones en perfecto estado. Quiero saludar en esta parte del programa a una colega con quien hace un año teníamos la oportunidad de conversar en una circunstancia nada feliz. Recuerdo que recién había ocurrido el sismo, ella estaba en su apartamento, en un cuarto piso, allí se quedó un vecino, intentó ayudarla, no pudo sacarla del apartamento, regresó con un hacha. Todo eso lo tuvimos en imágenes en aquel momento. Y hoy quiero saludarla de nuevo. Penilei Ramírez, periodista investigativa, corresponsal de Univisión. Penilei, bienvenida. Gracias por estos minutos. Muchas gracias y una disculpa, es que estoy en un lugar público y no llevé a mis hijos a la escuela, así que están aquí conmigo. Me disculpo porque hemos tenido muchos problemas técnicos y me disculpo con toda la audiencia. No te preocupes, gracias a ti por atendernos en medio de toda esta circunstancia. Un año hace del momento en que estábamos conversando. Recuerdo que te prohibieron volver a tu apartamento, un apartamento que ya estaba recién por terminar de pagar, si no recuerdo mal. ¿Qué te viene a la memoria, no? Cuando un año después, hoy cuando me dijeron que podía conversar contigo, me alegró muchísimo porque fue muy triste aquel momento. Sí, fue muy triste. Yo recuerdo muy vívidamente la conversación contigo y recuerdo algo que yo no sé, creo que tú no sabes, que es que yo supe por una entrevista que tú le hiciste al chico que me sacó de mi casa que él era claustrofóbico. Yo no sabía que él era claustrofóbico cuando él me salvó de mi casa. Y solo lo supe días después por una entrevista que tú le hiciste en la que él contó lo terrible que había sido para él haber tenido que subir 2 veces los 4 pisos hasta mi casa y romper la puerta de mi casa para salvarme. Así que te agradezco porque ahora, después de esa entrevista que tú le hiciste, yo tuve más conciencia del valor que tenía lo que él había hecho, porque no solamente había tenido la valentía para salvarme mientras el edificio se podía caer, sino que además se había puesto
de sus propios miedos al ser él una persona claustrofóbica. Claro, en ese momento creo que la adrenalina te hace pasar sobre ese miedo, porque además lo que quieres es ayudar, como a él le ocurría precisamente contigo. Penilei, recuerdo que una de las cosas que me dijiste ese día es que te había impactado mucho el silencio que a ratos se podía sentir, porque precisamente los rescatistas pedían silencio para oír en medio de la estructura que se había venido al piso a quién pudiera estar con vida. Sí, hay un símbolo que está ya en los reportes que acabo de escuchar de tus reporteros, que es el puño en alto, el puño encerrado. Y ese puño significaba que todo el mundo tenía que guardar silencio para tratar de percibir el menor ruido, la menor muestra de vida que pudiera haber adentro de los edificios que estaban en ese momento ya colapsados. Es decir, que este puño en alto se ha convertido a un año de la tragedia en el símbolo del rescate, ¿no? De la ayuda de todas estas personas que se convirtieron en héroes, muchos de ellos anónimos, y lograron rescatar muchísimas personas, muchísimas mascotas y en algunos casos las pocas pertenencias que quedaban a muchos de los damnificados. ¿Qué fue de tu casa, Penilei? ¿Qué pasó con tu edificio? Pues no hay mucho que decir, sigue más o menos igual. Se demoró meses para tener un dictamen de seguridad estructural. Hasta ahora el dictamen es que el edificio puede ser reconstruido, pero no ha llegado ninguna ayuda oficial, se ha demorado muchísimo y el edificio sigue sin ser reconstruido un año después. Y no solamente en el caso del edificio donde yo vivía, sino muchos otros edificios en la ciudad, en el caso, por ejemplo, del multifamiliar Tlalpan y muchos de estos edificios que las personas siguen viviendo en campamentos, a metros, escasos metros de lo que era su casa el día del terremoto. ¿Por qué el retraso? Es decir, un año después, ¿por qué el Estado no ha cumplido con lo que dijo que podía hacerse con todas estas estructuras? ¿Qué pasó? Pues básicamente porque se han robado muchísimo dinero. La prensa ha documentado cómo se ha malgastado el dinero de la reconstrucción, cómo el dinero ha terminado en otras cosas, en papelería, en cosas que no tienen nada que ver con la reconstrucción, cómo ha sido terrible la forma en la que el dinero ha ido a parar a otras manos, ha ido a parar a empresas de familias, y tampoco sabemos qué ha pasado con muchísimo dinero privado que llegó de donación internacional. Yo quiero agradecer también, porque gracias también a la entrevista que tú me hiciste en tu espacio, una chica, Adriana González, escuchó en la entrevista que yo había perdido hasta los uniformes de mis hijos. Ella me envió dinero en ese momento y con ese dinero yo compré los uniformes para mis hijos hace un año y nunca he tenido oportunidad suficiente de agradecerle. Y así como hizo Adriana conmigo, hubo muchísimas donaciones privadas internacionales de distintos países que llegaron a México y seguimos sin saber dónde está buena parte de todo ese dinero. Ahora, ¿no hay un ente de gobierno que dé explicaciones, Penilei? Es decir... Sí, lo que pasa... Sí, dime. Hay entes de gobierno que dan explicaciones, hay un cambio de gobierno porque, como saben ustedes, hubo elecciones presidenciales a principios de julio de este año, y la nueva administración que está por entrar en diciembre, ellos afirman que habrá cambios, pero hasta ahora no hemos tenido responsabilidades, no hemos tenido respuestas claras sobre qué pasó, y hay investigaciones muy profundas, periodísticas, que han documentado cómo ha habido una corrupción tremenda en los edificios en el momento de su construcción y ahora en el momento de la reconstrucción. Hoy se presenta el libro, ¿no? En 19 edificios como 19 heridas. Es un libro que está hecho, entiendo, con trabajos de varios periodistas, entre los cuales te encuentras tú. ¿Eso es precisamente lo que habla este libro, lo que narra, lo que podemos encontrar en él? Sí, es un libro publicado por Grijalbo que reúne el trabajo de 18 periodistas, que hablamos de 19 lugares, algunos de ellos en Ciudad de México y fuera de Ciudad de México. Y esos lugares son donde pudimos documentar en un primer momento de la tragedia y meses después el proceso de la reconstrucción. Es decir, pudimos ir al lugar de los hechos pocas horas después de que había ocurrido la tragedia, y posteriormente fuimos meses después. En el caso del texto que yo escribí, fue un texto sobre el pueblo de San Mateo del Mar en Oaxaca. Yo lo reporté en septiembre y luego regresé en marzo con un fotoperiodista de la revista Vice, Daniel Ojeda, y con él pude documentar cómo había sido nulo hasta entonces el proceso de la reconstrucción, cómo no habían podido ellos recuperar sus casas ni su patrimonio, a pesar de que ya habían pasado 6 meses de la tragedia. En el caso de otros colegas, ellos
han podido documentar los procesos de corrupción en la construcción de los edificios, cómo había edificios que habían sido dañados desde 1985 y no fueron tratados a tiempo, e incluso permitían que sirvieran de oficina, sirvieran de casa y terminaron cayéndose. Es decir, que es un libro que no solamente cuenta la dimensión humana terrible de esta tragedia, la gran heroicidad de muchísima gente en México, que como lo sabemos, tú lo documentaste en su momento y lo escuchamos ahora en tus reportes, la gente se volcó a la calle a ayudar. Pero más allá de ese sentimiento de orgullo por la heroicidad anónima de muchísima gente que se volcó a la calle a ayudar, este libro cuenta cómo hay una historia de corrupción detrás de casi todas las muertes que fueron asociadas a esta tragedia y cómo muchos de los familiares de las víctimas son los que tuvieron que tomar en sus manos la investigación de los casos ante la ineficiencia de las autoridades. Una sola y última pregunta, Penilei. ¿Tú crees que en algún momento se logre saber qué pasó? ¿Crees que la documentación o la investigación llegue precisamente a saber en manos de quién se quedó tanta ayuda, tanto dinero? Sí, creo que México está pasando por un gran momento periodístico. Lo digo por muchos de mis colegas que están haciendo un trabajo espléndido. Hay una organización ahora en México que se llama Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que justo la semana pasada presentó un gran documento especial sobre la documentación de 28 casos. Por lo menos de esos 28 casos documentados por esta organización, es una organización que hace también litigio estratégico, por lo cual podemos pensar que el caso podría llegar a judicializarse. Hay una documentación muy exhaustiva de cómo tiene efecto una frase que se ha hecho tristemente popular en México en este año, que es: la corrupción también mata. Y es decir, que primero en estos casos, también en los 18 casos que mencionamos en este libro, que algunos coinciden con los reportes de esta organización, y varios otros casos que se han documentado por distintas organizaciones periodísticas, por lo menos podemos acercarnos a saber en varios de los casos más emblemáticos qué sucedió. Insisto, aquí hay una gran participación de las familias de las víctimas. En el caso del colegio Repsamen, que yo sé que ustedes lo trabajaron mucho también hace un año, sí. Este colegio que cayó dejando 19 niños muertos, ya sabemos que había una trama de corrupción detrás que ha sido documentada por las familias, las organizaciones y la prensa. Y así en otros casos, dentro y fuera de Ciudad de México, nos estamos acercando a saber qué pasó, pero insisto, en buena parte ha sido por el trabajo periodístico de organizaciones y de familiares, no por el trabajo del gobierno. No nos cabe ninguna duda. Penilei, te agradezco muchísimo estos minutos con nosotros, de verdad. Gracias, un año después, por compartir de nuevo aquí en NTN 24. Hasta luego, gracias. Muy buena tarde. Penilei Ramírez, periodista de investigación, corresponsal de Univisión. Un año después, esto es lo que nos cuenta. Lamentablemente, la corrupción arropó todo ese esfuerzo humanitario que se hizo en enviar ayuda material y ayuda económica. En algún momento, según palabras de la propia periodista, se llegará exactamente a saber lo que pasó. Y una historia que no podemos dejar de lado es la historia de Leonardo Farías, un niño que resultó herido tras el desplome de uno de los edificios del colegio Enrique Repsamen. Justo lo acaba de nombrar Penilei. Este menor duró cerca de 2 meses en cuidados intensivos y resistió al menos 4 paros respiratorios. En aquel momento, NTN 24 conoció su historia. Recuerdo que era un niño amante del fútbol y nos dimos a la tarea de buscar además audios de futbolistas que él admiraba para ponérselos en terapia intensiva. Su mamá se los puso en terapia intensiva para que le ayudara. Un año después, nuevamente, hemos hablado con su familia. Leonardo ha logrado recuperarse, ha regresado a las canchas de fútbol, que es su gran pasión. Y en el programa de la mañana, su madre y él explicaron cómo ha sido este primer año tras el sismo que logró cambiarles la vida. El proceso ha sido milagrosamente, ya que a un año Leo se ha recuperado casi por completo. En la pierna izquierda tiene 7 cirugías. Y en lo que todavía no está muy bien es el tobillo. Al principio tomaba rehabilitación en el CRIT, en la Marina y con un médico particular.
Ahorita ya solamente toma en la Marina y con el médico particular. Estados Unidos asegura que el crimen transnacional es la amenaza más importante para la seguridad de la región. Así lo ha revelado el último informe sobre terrorismo en el hemisferio occidental, divulgado hoy por el Departamento de Estado. El documento menciona a Venezuela como uno de los principales problemas para la seguridad y la estabilidad en el continente. Gustavo Alegret, nuestro director periodístico en Estados Unidos, tiene el reporte. Gustavo, bienvenido. Buena tarde para ti. Saludos, muy buenas tardes. Sí, ese crimen transnacional sigue siendo una amenaza, una preocupación para el Departamento de Estado. Y según el informe, estas organizaciones que llevan a cabo estas actividades ilícitas se benefician de varias cosas que son comunes en la región, podríamos decir. Por un lado, la corrupción. Por el otro, dice el informe, instituciones de gobierno débiles. Y, en general, la falta de cooperación, de recursos y de legislación que permitan a los gobiernos, a los países, a las fuerzas y cuerpos de seguridad hacerles frente. Y hay una mención especial para la organización terrorista Hezbollah. Ellos desde hace tiempo han sido una de las organizaciones terroristas más efectivas del mundo y no deberíamos ignorarlas como una amenaza potencial, y claramente su alcance continúa creciendo. Tienen el apoyo de varios estados que les ayudan a expandirse, entonces tenemos que vigilarlo. No es una sorpresa que entre los países que más preocupan, si no es el que más, está Venezuela. Dice el informe que su gobierno no colabora. No solo no colabora, sino que determinados funcionarios de alto rango que forman parte del gobierno de la administración del presidente de Nicolás Maduro están contribuyendo a esas actividades ilícitas y a favorecer la actividad, la presencia de organizaciones terroristas en territorio venezolano. Creo que Venezuela va a ser el país en Latinoamérica y en las Américas en general que genera la mayor cantidad de preocupación, no solamente de Estados Unidos, sino de otros gobiernos de la región por la situación que se deteriora. Hay un gobierno corrupto, hay unas condiciones económicas horribles, la gente está abandonando el país. Entonces, no sorprende que la gente recurra a este tipo de situaciones por las frustraciones. Ellos no están gobernando para el pueblo y aquellos que se sienten abandonados van a acudir a distintos métodos para lograr sus objetivos. Se esperaba con atención este informe, especialmente en Colombia, para ver si el gobierno de Estados Unidos eliminaba a las FARC de la lista de organizaciones terroristas. Pues no, esto no ha pasado. El informe se refiere a las FARC junto a ELN como una organización terrorista y lo mantiene en esa lista. Si bien elogia el acuerdo de paz, dice que desde su firma se han incrementado las actividades ilícitas, las actividades de crimen organizado en el territorio colombiano. Hay preocupaciones sobre el aumento de la actividad criminal y cómo eso puede ser una preocupación que esté asociada con el acuerdo de paz. Sin embargo, sí se concentra en el terrorismo y dice que el terrorismo se ha reducido y deberíamos estar agradecidos por ello. Creo que un acuerdo de paz es lo correcto, pero la idea de que de alguna manera van a eliminar por completo el terrorismo sencillamente no es cierto. Estados Unidos ha gastado $3 billones en guerras, pero hay más terroristas ahora. No tienen la capacidad de atacarnos, pero básicamente sí pueden causar estos problemas de bajo nivel. El informe hace un pedido muy especial al gobierno de Iván Duque. Hay que incrementar los sistemas de información para luchar contra ese crimen organizado que normalmente es transnacional y ponerle atención a la frontera, que es un lugar muy poroso donde muchos grupos criminales actúan de manera impune. Hay una referencia también a una preocupación por parte de Estados Unidos y es en Panamá y en la frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina. Dice el Departamento de Estado que en esos dos puntos del continente se están produciendo nodos para el lavado de activos, lavado de dinero, y se abre la puerta por esa falta o esa ausencia de control a la financiación de organizaciones terroristas de manera ilícita. Desde el Departamento de Estado en Washington, Gustavo Alegret para NTN 24. Buenas tardes. Gracias, Gustavo, por la información. Por otro lado, nueva alerta para la comunidad indocumentada residente en los Estados Unidos. Gloria Hernández, quien ha venido de México hace más de 30 años, fue devuelta a su país luego de ser mal asesorada por un abogado durante un trámite de asilo. El caso también preocupa porque la mujer de 61 años fue expulsada por la policía migratoria, por el ICE, sin previo aviso. Quiero saludar a Alejandro Rincón, quien tiene más información. Alejandro.
Hola, feliz tarde para todos. El caso que ha sido denunciado hoy en la ciudad de Nueva York aviva la ansiedad en la comunidad inmigrante por dos razones esenciales. Por una, quienes están ahora enfrentando procesos de deportación toman estos argumentos como de referencia sobre el grave peligro que se encuentra su vida en la Unión Americana, de perderla realmente. Y por otra, quienes están ahora en centros de detención de indocumentados en todos los Estados Unidos a raíz de estos casos se preguntan si ellos van a ser víctimas de lo mismo. En la situación particular de Gloria Hernández, estaba esperando salir de allí para regresar a su familia y continuar peleando el asilo que tramitaba. Sin embargo, a última hora, en el transcurso de la madrugada, sin notificación ni a la familia, ni a los abogados, ni a nadie cercano, Gloria fue expulsada desde Luisiana a México. La organización que la respaldó habló con NTN 24 y en las siguientes palabras sintetizó parte de las prácticas de la policía inmigratoria ICE, calificadas por ellos como injustas. El abogado había estado llamándoles durante días para que le dijesen por favor si iban a tomar una decisión en el caso de Gloria. Que no. Como 2 horas más tarde, Gloria llamó a su familia diciendo que le habían quitado el dinero que ella tiene para hacer llamadas, que le habían quitado el dinero que ellos le dan a ella en la cárcel. Ese fue el momento en el que supimos que la iban a deportar. No notificaron a nadie, ni al abogado ni a la familia. La deportación de Gloria Hernández, de 61 años, deja en particular a una familia de origen hispano completamente devastada. Esta mujer era uno de los pilares de ese núcleo familiar. Nancy, hija de Gloria, también habló con NTN 24 y envió el siguiente mensaje no solo a la comunidad inmigrante y también en los siguientes términos explicó lo que significa para esta familia haber perdido a su mamá. Ella siempre estaba al pendiente de los nietos, porque ella siempre decía, vayan a trabajar, yo me encargo de los niños, no se preocupen. Y siempre, aunque llegamos a las 8 o 9 de la noche, ella siempre ya los tenía listos para ir a la cama y pararse al otro día para ir a la escuela. Ahora que ella no está, créeme lo que ha sido muy difícil nuestra situación. Pensamos que no nos va a pasar, que a nosotros no nos va a tocar. Eso pensaba mi madre y miren la situación en la que estamos. A todo mundo le puede pasar, ¿me entiendes? Mientras seamos latinos, inmigrantes, nos va a pasar. En comentarios adicionales a NTN 24, Nancy asegura que aun cuando su mamá está de nuevo en territorio mexicano y por suerte ya al lado de unos de sus familiares en ese país, no va a dejar de luchar para volver a traerla a la Unión Americana. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro, por la información. Y ya que hablamos del tema migratorio, el presidente Donald Trump anunció que en los próximos 15 días firmará más acciones ejecutivas relacionadas con este tema. Acciones de las que no tienen conocimientos ni sus propios asesores. Sin embargo, durante una entrevista con Hile TV, en el despacho Oval, Trump dijo que estas medidas impresionarán mucho al electorado. Quiero saludar en esta parte del programa a Ezequiel Hernández. Él es abogado de inmigración. Abogado Hernández, muy buena tarde. Gracias por estar en el programa. Sí, buenas tardes y un saludo a todas las Américas que nos están viendo. ¿Qué acciones pueden esperarse del presidente Trump? Es decir, ¿qué acciones pueden impresionar como él mismo lo ha anunciado? Bueno, primeramente el presidente, como ya lo saben todos los medios, dice muchas cosas, luego cambia su mensaje, pero lo que sí es cierto es de que su política migratoria es de la tolerancia cero, como lo está llevando a cabo. Uno de los órdenes ejecutivas y cambios que se quieren hacer con los procesos migratorios tienen que ver con los asilados y refugiados, que eso ya se está viendo. Reducir el número de personas que son asignadas un estatus migratorio para poder estar en los Estados Unidos después de una aplicación de ese tipo. Eso quiere decir que están limitando el número de personas que puedan ingresar a las más débiles del mundo, que históricamente podían llegar a los Estados Unidos y pedir asilo o refugio después de haber sufrido pues un proceso usualmente inhumano en sus países de origen. Esos son los dos ejemplos que se están oyendo ahorita, pero como bien sabes también el TPS ha sido cancelado también el DACA,
y el próximo paso que viene sería el proceso en contra o limitar el proceso en donde los inmigrantes legales, ya no los indocumentados, tengan una situación más difícil para estar aquí en los Estados Unidos, y estoy hablando para poder hacerse residentes o la ciudadanía. Ahora, abogado, el hecho de tener elecciones próximamente influyen en el presidente Trump para ir con medidas que impacten de alguna manera a ese voto duro que le ha respaldado? Claro, es la retórica que necesita, y muy buen punto que das, porque todo esto que te he mencionado ha sido bajo acciones ejecutivas, está haciéndose el proceso de deportación más fuerte, no necesariamente el volumen de deportación, porque hasta la fecha todavía el presidente Obama, desgraciadamente, tenemos que decir esta cifra, no lo ha sobrepasado Trump, pero la maquinaria de deportación se está haciendo un poquito más fuerte. Entonces, sí necesita esa retórica, y a lo último, en realidad el Congreso no ha hecho nada en términos de inmigración, no se ha pasado una reforma migratoria, no se ha construido un muro entre Estados Unidos y México. Y bueno, el presidente necesita otra vez, en mi criterio, es alborotar a su base para que salgan a votar en estas elecciones que vienen, porque en el término migratorio, bajo órdenes ejecutivas, sí se ha hecho algo, sí se ha deportado a gente, sí se ha puesto la mano más dura, pero en términos reales del Congreso como ley no se ha cambiado nada, entonces él necesita prometer otra vez. Ahora, abogado Hernández, el tema de los niños, por ejemplo, los niños que han sido separados de su familia. Se habla de que todavía hay una cifra de unos 1.500 niños que además no se sabe dónde están. Esto es realmente escandaloso para mucha gente, y sin embargo en Estados Unidos pues no pasa nada. Es decir, ¿dónde están estos niños? Se supone que tienen que estar al amparo del Estado. ¿Qué pasa con ellos? Sí, ese ha sido el error más fuerte, yo creo, que ha tenido el presidente. Fue un cálculo que trataron de hacer de el separar a las familias para poner el frente o la mano dura ante las personas que vinieran a pedir el asilo político. Para aclarar, los niños sí están en la custodia del Departamento de Seguridad Interna, pero lo que no pueden hacer es la coordinación de reunificar a los menores con padres o madres que estén detenidos o detenidas en centros de detenciones en diferentes localidades. Muchas de los menores también están bajo la jurisdicción del Departamento de Seguridad Interna, pero bajo la custodia de sus familiares en diferentes estados. Entonces, el cálculo que salió mal ahí es de que aunque el menor se procesaba anteriormente cuando venía solo, pero no había un proceso para reunificar en el pasado, y ahí fue el error de la administración, el no calcular que después de separar a la familia no había una manera de reunificarlos, y ahí es donde esos 1,000 y pico de niños están todavía sufriendo. Desgraciadamente el público de Estados Unidos, después del escándalo, se olvida el tema de que todavía quedan esos niños. Pero yo creo que sí va a ser un impacto en la administración del presidente el hecho de que haya separado a estas familias, porque sí le llegó a cualquier mamá que vio esa noticia, cualquier papá también, para poder pensar que el presidente no estaba haciendo lo mejor para con el país y el proceso de inmigración. Quiero agradecer a Ezequiel Hernández, abogado de inmigración, por estar con nosotros en la tarde de hoy. A ustedes, muchas gracias por invitarme. Muy buena tarde. Ya para cerrar esta parte del programa, el presidente Donald Trump ha visitado hoy Carolina del Norte. En horas de la mañana aterrizó en el Air Force One para constatar en primera persona la afectación tras el paso del huracán Florence. El gobernador del estado señaló que la emergencia es algo nunca antes visto en esta área del país. El mandatario arribó a la base aérea de Cherry Point en la ciudad de Havelock. Allí fue recibido por el gobernador del estado, Roy Moore, y un grupo de autoridades de los cuerpos de rescate. Moore expresó que la devastación ocasionada por el huracán Florence ha sido algo nunca antes visto en el estado. Hemos superado tormentas antes en nuestro estado.
Pero, señor presidente, nunca habíamos visto una como esta. El presidente resaltó el trabajo de los equipos de emergencia y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas. A las familias que han perdido a sus seres queridos, Estados Unidos está con ustedes. Y nuestros corazones están tristes por ustedes. Dios los bendiga. Nunca olvidaremos su pérdida, nunca dejaremos su lado. Estamos con ustedes. Tan solo en Carolina del Norte, 27 personas han sido confirmadas como fallecidas. Nuestro pueblo todavía se está recuperando. Hemos perdido 27 vidas, oficialmente hasta el momento, y hay otras que están bajo investigación y lamentamos la pérdida. Asimismo, Trump se comprometió a entregar los recursos necesarios para asistir a los damnificados. Hemos tenido mucha ayuda del Congreso, para ser justos. Estamos listos y ellos están listos para hacer lo que sea que tengamos que hacer para hacer esto perfecto. Y eso significa que desafortunadamente el dinero será mucho, pero va a llegar tan rápido como lo necesiten para cuidar de todos. Las autoridades de Carolina del Norte informaron que más de 200.000 viviendas se encuentran sin electricidad, mientras que cerca de 10.000 residentes permanecen aún en los albergues. Durante la conferencia de prensa, Trump anunció que viajará en las próximas horas a Carolina del Sur, donde varias zonas permanecen bajo el agua por el desbordamiento de varios ríos y las intensas lluvias. Continuamos con más de la tarde. Son las 6:06 minutos en Caracas, Venezuela. La Agencia de la Organización de Naciones Unidas para Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones nombraron a un representante especial para la crisis migratoria venezolana. Se trata del ex vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, quien será el encargado de promover el diálogo y buscar el consenso necesario para encontrar medidas de protección y soluciones para refugiados y migrantes venezolanos. El canciller de Colombia, Carlos Holmes, se pronunció ante este nombramiento. Con el nombramiento del señor Eduardo Stein como representante especial conjunto del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y de la Organización Internacional de Migraciones, se da un paso adicional en el reconocimiento del impacto regional de la crisis migratoria proveniente de Venezuela y en la necesidad de que un alto funcionario de Naciones Unidas tenga el encargo de coordinar la acción regional para hacerle frente a esa crisis migratoria. Esa es la línea de acción que nos propusimos por instrucción del presidente Duque y este paso es de gran importancia en esa dirección. Se seguirá trabajando entonces en el orden nacional, en el orden regional, tendiente esta acción a organizar las políticas para atender esa crisis migratoria proveniente de Venezuela y con la designación del señor Eduardo Stein habrá una acción nueva, renovada y más vigorosa en materia de la coordinación multilateral de las acciones. Agradecemos a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y a la Organización Internacional de Migraciones que haya tomado esta decisión. Quiero saludar en esta parte del programa Jairo Libreros, nuestro analista permanente. Jairo, bienvenido, buenas tardes. Y Dani, es un gusto estar contigo, buenas tardes. Igualmente para nosotros a tenerte. Colombia tiene una línea de acción en relación a Venezuela. Ha puesto a Venezuela en uno de los principales lugares de su agenda y ha conseguido este nombramiento. Y Dani, yo creo que aquí confluyen dos cosas. En primer lugar, una línea de acción en términos de política pública completamente definida, unos horizontes y unos objetivos especialmente diseñados para que el impacto de la política exterior colombiana tenga efectos en beneficio del país, pero en beneficio de América Latina. Y en segundo lugar, y Dani, hay que tener en cuenta que la gestión a tan solo un par de días, 30, 40 días de posesión del nuevo presidente en Colombia, Carlos Holmes Trujillo se ha convertido quizás en la pieza clave de esta administración, tiene experiencia, reconocimiento y es una persona que tiene la capacidad y de manera especial el reconocimiento para ser un gran interlocutor. El nombramiento de este representante que va a jugar un papel importante también hace parte de las gestiones que desde antes de la posesión el presidente Iván Duque y Carlos Holmes Trujillo vienen adelantando a nivel internacional. ¿Cómo influye este comisionado especial que tendrá entre sus funciones a tratar de concertar soluciones, imagino que a nivel regional para esta crisis migratoria? Y Dania tiene un papel
importantísimo y una gestión que va a tener que honrar en el paso de los días. Es el interlocutor válido entre Venezuela, América Latina y la comunidad internacional. Es la persona que tiene la autoridad delegada por Naciones Unidas, pero también por organizaciones tan importantes vinculadas a la comunidad como es la Organización Internacional para las Migraciones. Al tener un interlocutor válido, con respaldo internacional, con experiencia, que ceda a la región y que tenga una experiencia no solamente en asuntos internacionales como es el caso, sino particularmente en temas de Estado, en su condición de ex vicepresidente, creo que la gestión va a ser determinante. Es la persona que va a tener que hablar, que va a tener que reunirse, y de manera particular le corresponde a la Cancillería venezolana, pero especialmente a los miembros de la Casa de Miraflores, darle un tratamiento digno, escucharlo y buscar alternativas de solución. Muy seguramente la administración de Nicolás Maduro va a rechazarlo y va a decir una cantidad de cosas, pero yo quiero ver cuál es el tratamiento cuando esta persona pise territorio en Caracas y tenga que ser recibido y conversar ante los medios de comunicación. Bueno, si lo dejan aterrizar. Si lo dejan aterrizar, pero no dejarlo aterrizar es aislarse mucho más. Este tipo de nombramientos tienen unas funciones especiales, no solamente las que tú designaste, sino de manera particular que obliga como un mecanismo de presión a las administraciones, particularmente las que tienen tintes dictatoriales, como es el caso de la de Maduro, a tener una responsabilidad mucho mayor. Si cierra esta puerta, inmediatamente le está cerrando la puerta al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Yo no creo que este caballero, por más torpe que sea, esté dispuesto a darse esa pela. Ahora, Jairo, se ha producido un anuncio absolutamente importante, y es el anuncio que se hizo desde la Cancillería del Perú de que 5 países irían a la Corte Penal Internacional a denunciar a Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad. Yo quiero darle la bienvenida en esta parte del programa a Tamara Sujo. Tamara es directora ejecutiva del Instituto Casla, la hemos tenido muchísimas veces en el programa, hemos hablado de este tema. Tamara, buena tarde, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, Irania, un placer estar contigo. Me gustaría comenzar preguntándote la importancia de este anuncio, es decir, especulamos muchas veces en relación a que esto se iba a producir. Finalmente se ha hecho un anuncio y pareciera tener fecha. Así es, Irania, y bueno, ese anuncio de ayer nos llena a nosotros, lo que hemos activado en la Corte Penal Internacional, lo que hemos denunciado y lo que hemos trabajado durante tanto tiempo para que este momento llegara. Una vez abierto el examen preliminar, nos llega de gran esperanza, ¿no? Brasil, Argentina, Paraguay, Chile, Perú y Colombia han anunciado que denunciarán a través del artículo 14 del Estatuto, cuando un Estado denuncia a otro Estado ante la Corte Penal Internacional, muy próximo. Eso está muy próximo porque ellos han dicho que será en el intermedio de la Asamblea General de la ONU, que se está llevando a cabo a partir de estos días de hoy, creo, en las Naciones Unidas de Nueva York. Entonces, eso debería ser la semana que viene o la semana siguiente a la semana que viene, ¿no? Que es el periodo de intermedios. La importancia de todo esto, Idania, como te lo he explicado y como se lo he explicado a la audiencia, es que se acortan los lapsos, se acortan los tiempos, ¿no? Porque una vez terminado el examen preliminar transcurrido la fase 3 y 4, ese informe que prepara la sala preliminar debe pasar. La fiscal jefe de la Corte le pide a la sala de jueces de la sala de audiencias preliminares que revise ese informe. ¿Qué hace el artículo 14 del Estatuto? Que cuando un Estado denuncia a otro, nos evitamos ese momento, nos evitamos que ese informe de la sala preliminar sea revisado por la sala de jueces. Entonces, pasaría directamente a la decisión de la fiscal para abrir esa investigación. Esto puede evitarnos un gran periodo de tiempo, un gran lapso de tiempo, que se pudiera demorar esta sala de jueces en determinar si se abre una investigación o no. Que ya esto es una ganancia, según nos han explicado ambos, tanto Tamara como Jairo. Ahora, Jairo, Colombia, Argentina, Chile, Perú, Paraguay, quedó México por fuera. Tiene que ver con el anuncio hecho por el nuevo canciller y el nuevo gobierno de que no van a meterse directamente en este tipo de acciones.
¿Puede ser esa explicación? Y Dania, no hay ninguna otra. Hay que tener en cuenta que en México estamos a aproximadamente 70 días del cambio de gobierno. Llega un nuevo inquilino a Palacio de los Pinos y desde ese punto de vista ya se ha dejado entrever no solamente lo que va a ser las políticas públicas internas del presidente Andrés López Obrador, sino la nueva política exterior, en donde de una manera equivocada, pensarán muchos en América Latina, otros acertada, pero sin lugar a dudas errada desde todo punto de vista, que no intervenir en la solución política y diplomática de los asuntos que aquejan a los venezolanos es la mejor forma de garantizar algún nivel de equilibrio. Ahora bien, Idania, algunos analistas de esta semana han dicho cosas muy importantes, que al dejar esta ventana abierta, México puede jugar un papel muy importante, porque Andrés López Obrador es consciente que el lastre que carga la administración de Maduro lo puede golpear en términos de política exterior, pero quizás al no hacer parte de estas presiones puede ser un interlocutor en el corto plazo en beneficio de los intereses de los venezolanos. Ahora, aparte, y me voy con Tamara, es decir, tiene un peso particular, además de acortar los lapsos, que 5 países decidan asistir a la Corte a denunciar a un mandatario por delitos de lesa humanidad. Esto, además, creo que ocurre por primera vez en la historia de la Corte, Tamara. Sí, la importancia de eso, Idania, es tanto para la Corte, que es primera vez que sucede desde que existe la Corte Penal Internacional, como para el régimen venezolano, que le están diciendo que como se ha burlado todo este tiempo, y no solamente de que se ha abierto un examen preliminar, porque los crímenes por el cual se abrió ese examen preliminar continúan en Venezuela, que hay países en América Latina que están convencidos de que esto ha sucedido y que por eso lo van a denunciar. El impacto que esto va a traer en los dos sentidos va a ser muy importante, Dani. Ahora, Jairo, ¿por qué estos 5 países en particular? Perú, Colombia, Argentina, Perú y Paraguay. Dos cosas. En primer lugar, vamos a enmarcarlos en la UNASUR. Son los 5 países que han tenido no solamente la iniciativa, sino de manera particular el interés de cercar la dictadura de Miraflores y romper por completo la UNASUR como un mecanismo que solamente servía para darle aplausos solidarios a una dictadura. Y en segundo lugar, que es el tema de fondo, porque son países que han demostrado en los últimos años un mayor compromiso con la democracia liberal y con la Carta Interamericana Democrática. Instituciones que, especialmente amparadas bajo la Organización de Estados Americanos, son los que han logrado impulsar de una mejor manera la observación y la activación de la Carta. Son países que tienen un compromiso de vieja data con la democracia y que en los últimos años, de una u otra manera, se han visto afectada su institucionalidad política por el socialismo del siglo XXI, por interpretaciones confusas de lo que es el libre mercado. Estos países están llamados en el corto plazo a ser los nuevos líderes de América Latina. En algún momento, y con la llegada de Andrés López Obrador en México, muy seguramente en los próximos años vamos a ver que en estos 5 países alguno de sus mandatarios va a tener el liderazgo. Tú me preguntaste algo muy parecido quizás hace 2 o 3 meses y en ese momento veíamos con mucha preocupación la situación económica, los nubarrones que se ciernen sobre la administración de Buenos Aires, y Macri ha perdido un espacio internacional muy grande. El señor Sebastián Piñera va a jugar un papel determinante, pero tiene asuntos internos que no ha logrado solucionar. El cambio de gobierno en Perú ha afectado mucho las cosas. La llegada de un nuevo presidente en Paraguay dificulta que tenga un papel mucho más importante, pero quizás Iván Duque, que si bien llega recientemente al gobierno, tiene un mandato muy fresco. No se te haga raro, Idania, que el próximo líder de la región sea Iván Duque. Tamara, ¿dónde queda el Grupo de Lima a partir del momento en que estos 5 países proceden a denunciar a Nicolás Maduro en la Corte? Mira, el Grupo de Lima seguirá accionando. El canciller peruano fue muy claro ayer en decir que esta es una acción de 5 países de la Organización de Estados Americanos, que no es una decisión del Grupo de Lima, sino de estos 5 países, y que yo pienso que no tiene nada que ver que el Grupo de Lima continúe haciendo gestiones, ¿no? Como te decía, yo estoy esperanzada de que después de que se haga esa denuncia, continúa adhiriéndose no solamente países de América, porque se pueden unir
a esa denuncia otros países de otros continentes que forman parte del estatuto. De hecho, estamos aquí en Canadá justamente para hacer esa petición al gobierno canadiense, ¿no? Ahora, Jairo, hacía énfasis en lo del Grupo de Lima, cómo continúa el Grupo de Lima, por toda esta polémica que se armó en torno a la declaración de Luis Almagro en relación a no descartar ninguna solución en relación al problema de Venezuela. Es decir, Luis Almagro no dijo, vamos ya, agarremos todo, intervengamos, usemos la fuerza, dijo, no hay que descartar ninguna posibilidad por los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en Venezuela. Y el Grupo de Lima inmediatamente salió a distanciarse de esa declaración. Yo creo que el Grupo de Lima, o por lo menos un núcleo muy importante, se apresuró en la declaración. Esto no significa que algunos países o ciudadanos en América Latina estén de acuerdo con la utilización de vías militares para buscar la solución inmediata de lo que ocurre en Miraflores, pero sin lugar a dudas el marco de la actuación y especialmente el contexto en el cual habló el secretario Almagro giraba en torno del uso legítimo de la fuerza. Hay que tener en cuenta que luego terminó hablando también de la responsabilidad de proteger, y cuando hablamos de esos términos hay resoluciones y directivas claramente formuladas por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la necesidad de hacer uso legítimo de la fuerza, que es la violencia que tiene legítimamente constituida según el Tratado de San Francisco, Naciones Unidas, para solucionar este tipo de situaciones. Y digo que es apresurado porque en estos momentos, ante una crisis humanitaria, hay que tener en cuenta que la utilización hasta de las fuerzas militares en una campaña internacional para proteger una desbandada y especialmente darle mejor atención en términos de asistencia, que también se encuentra protegido por la Carta de Naciones Unidas, es una alternativa viable. Ahora, Tamara está en Canadá, lo acaba de mencionar, está en Ottawa, van a hablar ante el Senado, está también el embajador Arria y creo que llegó el alcalde Ledesma. ¿En base a qué se va a hacer esta presentación, Tamara? Cuéntanos antes de despedirnos. Mira, el Senado canadiense y el Parlamento canadiense mañana nos ha invitado a testiguar, como lo llaman ellos, sobre la crisis de Venezuela. Es decir, ellos quieren saber de primera mano de actores como el embajador, viene también el alcalde Antonio Ledesma, que estará presente, y estoy yo en la parte de derechos humanos, sobre la actualidad de la crisis humanitaria en Venezuela, y vamos a estar pues dando ese testimonio esta tarde a las 5 en el Senado y mañana a la 1 en el Parlamento. La importancia de todo esto es que Canadá puede ser otro país que suscriba, en este caso, los informes que van a ser presentados en la Haya, Idania, porque no solamente es el informe del secretario general y de su grupo de expertos, ellos también anunciaron que van a tomar el informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se presentó, el cual también denuncia la posibilidad de que se hayan cometido en Venezuela crímenes de lesa humanidad. Entonces, es muy importante porque, pues, como tú sabes, es una decisión de gobierno, es una decisión política, pero para que esa decisión política se dé, los sectores políticos que conforman el sistema político de canadiense tienen que estar pues de acuerdo con esa denuncia, ¿no? Entonces, esa intervención nuestra, tanto en el Senado como en el Parlamento, donde están todas las fuerzas políticas canadienses, es muy importante. Tamara, gracias, mucha suerte en la tarde de hoy. Sé que en minutos van a estar con esa presentación. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Idania, y muchísimas gracias, Jairo, por estar ahí. Yo creo que estamos viviendo momentos históricos para la obtención de la justicia por la que tanto hemos luchado, Idania y Jairo. Pues que así sea. Así será. Buenas tardes a Tamara Suju. Es real, la justicia tarda, siempre hemos oído esta frase, la justicia tarda, pero llega. Cojea, pero llega, sí. ¿Llegará, Jairo, en el caso de Venezuela, ante tanta barbarie que hemos visto, ante tantos crímenes de lesa humanidad como ya se califican, que se han cometido durante estos años? Y Dania, históricamente,
después de la instalación del Tribunal de Nuremberg para juzgar los delitos y los crímenes que cometió el nazismo y otras naciones de lo que se denominó el Eje en su momento han sido juzgados. Hemos tenido problemas históricamente con la justicia internacional, claro que sí, pero en su momento se han creado tribunales especialmente diseñados para juzgar la responsabilidad de los tomadores de decisiones o de los altos comandantes militares en delitos atroces. El Tribunal para la antigua Yugoslavia, el Tribunal de Sierra Leona, Ruanda, Burundi. Existe una cantidad de ejemplos que nos permite a nosotros tener la absoluta tranquilidad que por más difícil que sea el camino y por más lento que sea la justicia, el momento exacto va a llegar. Y en el caso venezolano va a ser determinante, porque creo que en estos momentos estamos al frente de una de las dictaduras más despiadadas que ha tenido la historia contemporánea de América Latina, pero con una particularidad: está más interesado en degradar el estado humano de su sociedad que en cualquier otra cosa. Desde ese punto de vista va a ser inédita la administración de justicia en su momento de carácter internacional en Venezuela. Jairo, hablemos de Colombia, donde el expresidente Álvaro Uribe ha informado o informará a organismos internacionales sobre interceptaciones que le hicieron a su teléfono. Ha habido toda una serie de declaraciones diciendo que esto era ilegal, luego que no, que sí fue legal, no, que es que alguien dio el teléfono del expresidente Uribe en un expediente, pero esa persona posteriormente dijo que no lo había dado. ¿Qué pasó con esto? Y Dania, a veces parece un capítulo de Cantinflas, porque las declaraciones de ciertos funcionarios son cantinflescas, tal cual como tú lo dices, que sí, que no, pero que también. Ahí se demuestra lo difícil que puede ser garantizar que el traslado de una grabación que fue recaudada sin respetar los procedimientos y protocolos judiciales especialmente relacionados con el test de proporcionalidad que se tiene que adelantar cuando vamos a limitar el derecho fundamental a la intimidad de una persona como el expresidente Álvaro Uribe Vélez, senador actual del Congreso colombiano y de manera particular uno de los hombres más destacados en la política colombiana, tiene que ser mucho más serio y más preciso. En estos momentos, y Daniel, lo que está haciendo la administración es garantizar que se imparta justicia respetando el debido proceso. Y un expresidente, como cualquier otro ciudadano en Colombia o en América Latina, se le debe garantizar el debido proceso y una administración de justicia transparente. Creo que en este tema, como académico y con todo el respeto que tengo por la Corte Suprema de Justicia, especialmente por su presidente, el magistrado Barceló, creo que se equivocaron y tienen que enmendar esto. No puede pasar que en Colombia se recauden pruebas en contra de los procedimientos y estas mantengan su validez para juzgar o por lo menos para adelantar un proceso de una persona que no ha sido notificada. Eso no puede pasar. ¿Legal o no? Es ilegal. ¿Y cómo vimos entonces al presidente de la Corte diciendo que sí era legal porque sí estaba? Es lo más preocupante, Dania, porque él ha dado 2 o 3 declaraciones, exactamente ha dado 7, claro, que es que se contradicen, se contradicen exacto, todas. Una con otra, pero la de ayer sorprendía, ayer creo que fue que la dio, y sorprendía por esto, porque nos habíamos quedado en que era ilegal, había sido un error, pero luego dijo no, que era... Dania, yo anoche hice seguimiento a las 7 declaraciones y el hilo conductor que yo encuentro es que el presidente no tiene toda la información. Hay que tener en cuenta que desde el punto de vista procesal, los magistrados toman unas decisiones y se las entregan a sus cuerpos o unidades especialmente diseñadas por la Fiscalía General de la Nación para que adelanten todas las tareas en materia de policía judicial. Y creo que el error está ahí. Los funcionarios encargados de las actividades de policía judicial en la unidad designada ante la Corte Suprema de Justicia no han sido claros con los magistrados, porque en un comienzo se decía que el teléfono que corresponde al abonado denominado Álvaro Uribe Vélez había sido entregado por un representante de la Cámara que estaba investigado, pero ya quedó claro sin lugar a dudas que eso no es cierto. En segundo lugar, que luego de escuchar este tipo de declaraciones se dieron cuenta que posiblemente estaban al frente de un delito y por eso lo van a trasladar a otro proceso. Pero ¿en qué momento se dieron cuenta? ¿Por qué no pararon inmediatamente la investigación? La ley es muy clara sobre la necesidad de tener un control preciso por parte de Policía Judicial. ¿Por qué no le informaron a los magistrados? Ahora que no nos salgan con el cuento que no identificaron la voz del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En los últimos 15 años en Colombia, yo creo que la única voz que tiene permanencia en los oídos de la oposición, de sus seguidores y hasta de sus fans, es el presidente Álvaro Uribe Vélez. Creo que hay un problema de procedimiento de Policía Judicial. Y una última pregunta.
pregunta, Jairo, ¿qué pasa con alias Huacho? Se informa, corremos todos durante el fin de semana que alias Huacho había recibido 2 impactos de bala, que se estaba movilizando una gran cantidad de funcionarios de las Fuerzas Armadas para hacer un cerco también en Ecuador. Y luego no pasa nada, y además de todo, hoy el general José Alberto Mejía advirtió que el único responsable de dar información sobre la situación real de alias Huacho es él. Oigamos lo que dijo el general Mejías y ya luego me comentas. Bueno, yo no puedo confirmar ni desvirtuar. Lo que sí es claro es que no tenemos el objetivo principal bajo nuestro control. Únicamente hasta que tengamos su cuerpo o hasta que lo capturemos vivo, nosotros podremos mirar al pueblo colombiano a los ojos y decir la verdad y nada más que la verdad. Por ahora no quiero especular. Lo único que tenemos derecho es a focalizarnos en ubicar al objetivo que nos hemos trazado. Esa es la misión. 2 cosas, Idania. La primera, que es la de mi mayor preocupación, por lo menos en términos históricos. Las fuerzas militares se han destacado en Colombia por infinidad de operaciones y actividades, pero claro, no es una fuerza militar que creo que en algunas ocasiones, especialmente por cuenta de este tipo de operaciones militares, ha demostrado que su contundencia puede quedar en tela de juicio, no solamente porque dejan filtrar información, sino especialmente, y aquí viene el segundo tema, porque los voceros políticos o ciertos sectores civiles que tienen a su cargo el sector defensa son demasiado ligeros al momento de hablar, y voy a dar el nombre. El ministro Botero lamentablemente ha empezado con pie izquierdo y con pie izquierdo. Cada vez que él da una declaración, inmediatamente sectores importantes de la sociedad colombiana, pero especialmente gremios, sectores políticos y hasta la sociedad civil saben que viene algún problema. Botero creo que no ha tenido la suficiente prudencia y el olfato político para dar las declaraciones. Muy seguramente en el pasado encuentro ciudadano que ocurrió el sábado, Botero por ganar puntos, por mostrarse de una manera diferente ante el presidente Duque, entregó una información públicamente que no estaba verificada y particularmente que estaba en procedimiento. Al hacer eso, el presidente Duque confió en su ministro y dio la noticia. Ahí creo que se equivocó el ministro Botero y todavía tenemos problemas en la realización de ciertas operaciones militares en sectores de muy difícil acceso, como pueden ser los departamentos de Nariño o sus entornos, ¿no? En Cauca, que también es muy difícil. Pero hasta este minuto, brevemente, ¿recibió 2 impactos de bala alias Huacho o no lo recibió? No. ¿O no se puede confirmar? No lo sabemos. No hay certeza sobre eso. No lo sabemos, no se puede confirmar y no hay certeza. Creo que ni siquiera las fuerzas militares están en capacidad de dar una declaración responsable en estos momentos. Jairo, gracias por acompañarnos como siempre. Para mí es un gusto. Seguimos con más de la tarde de hoy, esta vez en Perú, donde hay un debate clave en el Congreso. A esta hora el Legislativo lleva a cabo una sesión extraordinaria en la que se analiza la cuestión de confianza anunciada por el presidente Martín Vizcarra, que busca darle celeridad a la aprobación de las reformas constitucionales propuestas por el Ejecutivo para luchar contra la corrupción. Quiero saludar a Katia Gutiérrez, periodista de nuestra cadena aliada América Noticias. Katia, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. De aquí, desde el Perú, el Congreso de este país debate a esta hora la moción, el pedido de confianza presentado por el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, a pedido del presidente de la República, Martín Vizcarra, quien en un mensaje a la Nación el pasado domingo anunció que presentaría esta moción ante el Congreso del Perú para que la mayoría parlamentaria apruebe 4 reformas para las políticas de nuestro país, tanto la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, así como convocar a referéndum, no reelegir a los congresistas de manera inmediata, además aplicar la bicameralidad en este poder del Estado y observar el financiamiento de los partidos políticos. Son 4 temas que se someterían a referéndum para el próximo 9 de diciembre. El Congreso, por su parte, no le ha gustado mucho la actitud de exposición del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva,
pues han considerado que está arrinconando al Congreso, puesto que este último ha señalado que si no se aprueban estos 4 decretos, no van a tomar como cuestión de confianza aprobada por parte del Congreso de la República al Ejecutivo. Por su parte, ya el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, ha anunciado que hasta antes del 4 de octubre tendrían ya la aprobación de estas 4 reformas totalmente listas y aprobadas para hacerlo en el próximo referéndum del 9 de diciembre. Este es el panorama, continúa el debate, aún no está confirmado si hoy mismo se dará la votación o en los próximos días. Lo cierto es que ya el Ejecutivo ha puesto sus proyectos en la cancha del Congreso de la República del Perú y le toca a los parlamentarios aprobar o desaprobar esta cuestión de confianza. Es la información que tenemos desde el Perú, informó para Katia Gutiérrez, para la tarde de NTN 24. Con ustedes. Gracias, Katia, gracias por la información y por tu resumen de lo que está ocurriendo. Quiero saludar a Luis Giacoma, analista del Instituto de Estudios Estratégicos, que está con nosotros en la tarde de hoy desde Lima. Señor Giacoma, gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias a usted, Ivania. Muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que comencemos por definir, para que nuestra teleaudiencia entienda, a qué se denomina cuestión de confianza. Gracias por la pregunta, excelente, porque me permite destacar lo siguiente. La cuestión de confianza es un recurso del presidente del Consejo de Ministros en la cual le pide apoyo al Congreso para asuntos de política nacional, para la política de gobierno específicamente. Por eso me llama la atención y muchísimo que el mensaje de cuestión de confianza haya sido propalado por el presidente Vizcarra, cuando constitucionalmente es una prerrogativa del presidente del Consejo de Ministros. Eso como primer punto. Y el segundo punto es que el mismo Vizcarra dice, pido la cuestión de confianza indebidamente, porque debería ser el PCM, por el referéndum, cuando tampoco eso se admite. La cuestión de confianza se aplica cuando nace un gabinete o cuando en el transcurso del gobierno quiere apoyo para su política de gobierno actual, no para un referéndum. Obviamente eso ya fue arreglado, ya fue compuesto por el presidente del Consejo de Ministros, pero me parece, y esto quiero ser enfático, que el presidente Vizcarra en estos puntos no está bien asesorado, porque no me gustaría pensar que sea a propósito esos errores. Es decir, ha utilizado mal el recurso. Exactamente, ya lo arregló. El presidente del Consejo de Ministros ya presentó hoy día el documento normal, pero ni es el presidente quien lo debe pedir, presidente de la República, ni es por el referéndum, sino es por la política de gobierno. Y creo que ahí hay una confusión en la mayoría de medios nacionales que están tratando el tema, ¿no? Y ese es un error evidente, además. Ahora, creo que buena parte del Congreso o buena parte de la sociedad peruana también sintió el domingo, cuando habló el presidente Vizcarra, que había un tono de amenaza en el Congreso, o hacia el Congreso, mejor dicho. O me aprueban las reformas, porque se comenzó a hablar de la disolución del Parlamento. Lo cual me parece totalmente irresponsable y antidemocrático. Lo que quiero aclarar aquí es que los proyectos que envió la Presidencia de la República sobre el referéndum realmente estaban en un estado deplorable. Es decir, eran malos, definitivamente. La idea era muy buena, y yo coincido con las cuatro preguntas sobre el referéndum, y yo le añadiría más, pero bueno, quedémonos en estas 4. Los proyectos eran realmente malos, y toma un tiempo hacerlos potables, hacerlos digeribles, para no colisionar con la Constitución. Y nuevamente reitero, aquí hay una falencia, una ausencia de asesores capaces en Palacio de Gobierno. Y quiero añadir algo más. Se está hablando mucho, y muchos medios, de cerrar el Congreso, etcétera. Al margen de responsable, de lo responsable que es ello, está cobrando fuerza la tesis que hay asesores del primer mandatario, del presidente de la República, Vizcarra, que lo están instigando a ello, a incendiar la pradera, a contaminar el ambiente político. Y son asesores marxistas,
como el ministro de Defensa Nieto Montesinos, de partidos muy radicales en la década de 80 y 90. No me gustaría pensar eso, pero cuando el presidente Vizcarra se presentó, el primer mensaje presidencial dijo que quería un gobierno de paz, y creo que no está cumpliendo ello precisamente. ¿Sigue estando el Perú, señor Giacomo, en una situación políticamente delicada? Sí, un ambiente de crispación política de ambas partes, porque también hay que criticar al Congreso, la intolerancia del Congreso, el no aprovechar este referéndum, que en mi opinión, y creo que en todos los peruanos, es justo porque hay cuestiones que resolver inmediatas, de plantear más preguntas, por ejemplo, el voto voluntario, ¿no? Entre otras, ¿no? Creo que también allí hay intolerancia, y creo que esta confrontación no solamente es estéril, no solamente produce un tipo suma cero, yo gano 100, tú ganas nada, sino que además no se han dado cuenta, creo, que el diálogo en democracia es lo único que logra las reformas, no la imposición, no la intolerancia, sino el diálogo. Y en medio de todo eso está el país. Bueno, destituido el presidente Pedro Pablo Kuczynski, Vizcarra se comprometió precisamente a eso, establecer un diálogo para sacar al Perú adelante. Ambas instituciones o ambos poderes, legislativo y ejecutivo, tendrían que cumplirle al país. Exactamente, y eso es lo que demanda gran parte de la sociedad peruana. Pero aquí juega un partido muy, una parte muy nada agradable, creo, parte de la prensa peruana que está totalmente radicalizada en términos de izquierda, en términos marxistas se denominaría agudizar las contradicciones, y creo que están jugando un juego muy peligroso. Titulares, cierran el Congreso no sirve de nada, etcétera, etcétera, lo cual es no solamente es poco elegante, sino que además esconde una actitud nada democrática, porque en democracia todos los poderes del Estado son necesarios para que funcione, ¿no? Y eso a mí, personalmente como analista, me preocupa. Nunca había visto este apogeo de crispación política en el país. Pues quiero agradecer a Luis Giacomo, analista del Instituto de Estudios Estratégicos. De verdad, gracias por estos minutos con nosotros. Esperemos la tarde de hoy, es una noticia en desarrollo y habrá que esperar a si hay acuerdo o no hay acuerdo o cuáles son los pasos a seguir por parte del Poder Legislativo, que es el Congreso Nacional. Buena tarde. Mucho gusto, un gusto a tu disposición, gracias. Continuamos con más, ya en la última parte del programa. Vamos a escuchar parte de la intervención que hacían en la Cámara del Senado en Canadá, Tamara Sujú, Antonio Ledesma y Diego Arria. Recordemos, hace unos minutos teníamos a Tamara con nosotros antes de entrar precisamente en esta intervención en el Parlamento en Ottawa. ¿Qué buscan estos personajes con esta intervención? Que Canadá se sume a la denuncia que harán los 5 países mencionados, Argentina, Colombia, Perú, Paraguay y Chile, ante la Corte Penal Internacional. Esto es parte de lo que ocurría en la Cámara hace minutos. Venezuela es hoy un gran campo de concentración, una cárcel sin techo, un régimen acusado de narcotráfico y lavado de dinero, incluso con familiares del mismo presidente presos en Estados Unidos. Régimen al cual se le activó la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que no provee ni garantiza en lo más mínimo los derechos fundamentales de los venezolanos, como el derecho a la vida, a la integridad física, a la alimentación, a la salud. Actualmente examinado por la Corte Penal Internacional por posible comisión de crímenes de lesa humanidad, entre ellos el asesinato, la detención arbitraria, las más terribles torturas, la violencia sexual, la desaparición forzada. Venezuela es hoy un estado forajido. Yo quisiera hablar aquí más que como el alcalde que fue secuestrado en 2 oportunidades, más que como el alcalde que sufrió más de 1000 días presos injustamente, hablar de ser humano a ser humano, para solicitar la activación del principio de injerencia humanitaria para rescatar a los casi 30 millones de venezolanos que están secuestrados en mi país. Se preguntarán ustedes por qué
implorar la participación de la comunidad internacional, porque en Venezuela somos víctimas de un Estado fallido. En Venezuela no es ni siquiera una dictadura convencional. El pueblo de Venezuela es oprimido por una narcotiranía. Si la DEA, por ejemplo, hiciera una redada en Venezuela, se trae el gabinete, porque desde el presidente de la República para abajo están involucrados en hechos de corrupción. Y esta no es una afirmación temeraria. Eso consta en expedientes que han sido tramitados en tribunales, por ejemplo, de los Estados Unidos. Señoras y señores, quisiera poner en contexto la situación de mi país. Para comenzar, no tenemos un gobierno. Venezuela se ha convertido en un narcoestado. Son bandas de criminales los que dirigen el régimen. Entonces creo que es muy importante porque somos un caso tan inusual en el desarrollo político del mundo que creo que es importante entenderlo. Por ejemplo, Pablo Escobar o el Chapo Guzmán nunca fueron presidentes de Colombia o de México, pero sus equivalentes lo son en Venezuela. El vicepresidente, el presidente, todos han sido imputados por temas de narcotráfico y de corrupción, tráfico de armas, incluso por el secretario de Tesoro de los Estados Unidos. El presidente de nuestra Corte Suprema, ilegítima, ha sido imputado por 2 asesinatos. Pueden imaginar entonces el tipo de régimen que tenemos. Con eso llegamos al final en la tarde de hoy. Recuerden seguir nuestras cuentas en Twitter, se las dejo en pantalla, las entrevistas en nuestra página web ntn24.com. Gracias a todos por estar con nosotros. Mañana a la misma hora para debatir, compartir, analizar la agenda informativa del día.